Quizás tu hijo debería sentarse en la mesa de los niños, donde suelen sentarse personas como vosotros, dijo mi suegro Harold, con una voz que cortaba el aire del comedor como una cuchilla helada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hijo Tyler, de solo 8 años, dejó de comer y me miró con esos ojos grandes y confusos que rompen el corazón de cualquier padre. Lo acerqué a mí, pasando mi brazo alrededor de sus pequeños hombros. Todo está bien, campeón, le susurré al oído, sintiendo su pequeño cuerpo temblar ligeramente contra el mío. Me llamo Damel Thompson y a mis 35 años, pensaba que ya había enfrentado todo tipo de racismo que existía. Crecí en los suburbios de Detroit, me licencié en Ingeniería Civil por la Universidad de Michigan, construí una carrera sólida y me casé con Jennifer, una mujer blanca increíble que siempre ha defendido a nuestra familia. Pero nada me preparó para la crueldad sistemática de su familia. Estábamos en la casa de los padres de Jennifer en Birmingham, una de las zonas más elitistas de Michigan, para la tradicional cena del domingo. La mesa de caoba pulida estaba puesta con la vajilla de porcelana que pertenecía a la familia desde hacía generaciones, platos que Harold siempre se aseguraba de mencionar que tenían historia y valor. Las paredes estaban decoradas con retratos de antepasados blancos en marcos dorados, que miraban hacia abajo como jueces silenciosos. «Harold», exclamó Jennifer, soltando el tenedor con tanta fuerza que el sonido resonó en la sala. «¿Cómo te atreves a hablar así delante de Tyler?» Pero Harold solo sonrió, esa sonrisa condescendiente que yo conocía bien. Era la misma sonrisa que usaba cada vez que hacía sus comentarios inocentes sobre mi cabello, mi forma de hablar o como Tyler se estaba poniendo demasiado moreno para su propio bien. «Jennifer, querida, solo estoy sugiriendo que tal vez sería más cómodo para todos si», hizo una pausa dramática, mirándome directamente, «ciertas personas entendieran su lugar en esta familia». Mi esposa Margaret, la madre de Jennifer, bajó la mirada hacia su plato, fingiendo no escuchar. Siempre era así. Nunca contradecía a su marido, incluso cuando él cruzaba todas las líneas de la decencia humana. Mi cuñado Marcus solo asintió discretamente con la cabeza, como diciendo, «aquí vamos otra vez», pero tampoco dijo nada. Lo que Harold no sabía era que había alguien más en la sala. Una elegante mujer de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado, que había sido presentada simplemente como una amiga de la familia cuando llegamos. Estaba sentada en la esquina de la mesa, observando todo en silencio, con una expresión que no lograba descifrar por completo. Mientras Harold continuaba con sus comentarios velados sobre patrones familiares y tradiciones que deben mantenerse, mantuve la compostura. 3 años de matrimonio me habían enseñado que reaccionar con ira solo alimentaba su ego. Pero esta vez era diferente. Esta vez había atacado directamente a mi hijo. Tyler se acurrucó más contra mí y sentí que mi determinación se solidificaba como el hormigón. Durante años, había tragado los insultos, las microagresiones, los comentarios sobre lo afortunada que era por formar parte de una familia tan establecida. Lo hice por el bien de mi matrimonio, por la paz familiar. ¿Pero meterse con mi hijo? Eso había cruzado una línea que no se podía volver atrás. «Tyler», dijo Harold, dirigiéndose a mi hijo con esa voz paternalista que usaba cuando quería parecer razonable, «entiendes que papá y mamá vienen de mundos muy diferentes, ¿verdad? Y a veces... para...». Mi voz cortó el aire como un rayo. «Termina esa frase, Harold, y nos iremos ahora mismo». Harold se rió, un sonido amargo y cruel. «Siempre tan sensible, Damel. Quizás sea hora de que aceptes que no todo el mundo aprueba tus elecciones». Fue en ese momento cuando la elegante mujer carraspeó suavemente. Todas las miradas se volvieron hacia ella, y vi algo en sus ojos que hizo que mi corazón se acelerara. No era simpatía ni lástima. Era algo mucho más peligroso. Era reconocimiento profesional. Si esta historia de prejuicios y resistencia familiar te está llegando al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un padre decidido convirtió la humillación en una lección que ningún racista olvidaría jamás. Lo que Harold no se daba cuenta, mientras saboreaba su sensación de superioridad, era que sus palabras cuidadosamente elegidas estaban siendo catalogadas por alguien con el poder de convertir la arrogancia en consecuencias reales. Y cuando descubriera quién estaba realmente sentado a su mesa esa noche, ya sería demasiado tarde para dar marcha atrás. La verdad es que los ataques de Harold no comenzaron esa noche. Habían ido creciendo como una infección durante 3 años, desde el primer día en que pisé esta casa como prometido de Jennifer. «Así que tú eres el chico que trajo nuestra Jennifer», fueron sus primeras palabras para mí, enfatizando «chico»,
como si fuera un adolescente y no un hombre de 32 años con un título universitario y una carrera establecida. Una elección interesante por su parte. Desde entonces, cada reunión familiar era una nueva lección de racismo sofisticado. Harold nunca utilizaba palabras obvias que pudieran ser rebatidas directamente. En cambio, había perfeccionado el arte de la discriminación sutil, esa que te hace preguntarte si estás siendo paranoico o si realmente ha sucedido lo que crees que ha sucedido. Damel, ¿podrías ayudarnos a mover unos muebles después de cenar? Siempre aparecía cuando otros hombres de la familia discutían de negocios. Estoy seguro de que estás acostumbrado al trabajo físico. Vaya, qué elocuente eres. ¿Quién lo diría? Surgió después de que explicara un complejo proyecto de ingeniería. Hablas casi como... bueno, ya sabes. Y mi favorita, Jennifer, cariño, ¿estás segura de que Damel se siente cómodo con nuestra comida? Quizás deberíamos haber preparado algo más familiar para él. Lo peor era como Margaret, mi suegra, simplemente desaparecía cuando se producían estas situaciones. Desarrolló un talento sobrenatural para estar ocupada en la cocina, contestando el teléfono o en el baño justo cuando Harold se pasaba de la raya. 3 años de matrimonio y nunca la vi enfrentarse a su marido por nada. Marcus, mi cuñado, era diferente. Al menos parecía incómodo con los comentarios de su padre, pero su forma de lidiar con ello era cambiar de tema o hacer bromas para aliviar el ambiente. Nunca una defensa directa, nunca un enfrentamiento real. Pero Jennifer siempre me defendía. Siempre. Y eso creaba un patrón tóxico en el que Harold atacaba, ella explotaba, ellos peleaban y yo quedaba como el catalizador de cada conflicto familiar. Como si yo fuera el problema por existir, y no el por ser racista. ¿Por qué no puedes simplemente ignorarlo?, me suplicaba Jennifer después de cada cena. Ya sabes cómo es. Si no reaccionas, se cansará. Pero yo sabía que eso no era cierto. Harold no estaba tratando de echarme porque se cansaría. Estaba escalando porque cada silencio mío se interpretaba como sumisión. Cada vez que ignoraba, se veía como prueba de que sabía cuál era mi lugar. Lo que empeoró las cosas fue el nacimiento de Tyler. Por un momento, pensé que ser abuelo suavizaría a Harold. Qué equivocada estaba. Tiene suerte de haberse parecido más a nuestra familia, dijo Harold cuando Tyler solo tenía 6 meses, analizando la piel clara del bebé como si fuera una cotización bursátil. Le será más fácil en el mundo. Cuando Tyler empezó a hablar, Harold siempre estaba presente para corregir su pronunciación, como si la forma de hablar de mi hijo tuviera que moldearse para ajustarse a unos estándares específicos. Tyler, di agua correctamente. No es agua, es agua, repetía constantemente, incluso cuando la pronunciación de mi hijo era perfectamente normal para un niño de 2 años. Pero fue a los 5 años cuando Tyler empezó a hacer preguntas que me partieron el corazón. Papá, ¿por qué el abuelo Harold siempre dice que soy diferente a los otros niños? Papá, ¿es cierto que a algunas personas no les gustan las personas como nosotros? Papá, ¿por qué te quedas callado cuando el abuelo dice cosas malas? Esta última pregunta me destrozó. Mi hijo de 5 años se había dado cuenta de algo que yo intentaba ocultarme a mí mismo. Estaba permitiendo que mi suegro racista condicionara a mi propio hijo a aceptar la discriminación como algo normal. Por eso, 3 años después, cuando Harold le dijo a Tyler que se sentara en la mesa de los niños donde suelen sentarse las personas como vosotros, algo dentro de mí simplemente se rompió. Pero mientras mi mente procesaba décadas de injusticia acumulada, me di cuenta de que la elegante mujer en la esquina de la mesa había dejado de comer. Estaba observando a Harold con una intensidad que despertó mis instintos de supervivencia. No era sorpresa ni desaprobación casual. Era algo profesional. Harold, dijo Jennifer, con la voz temblorosa de ira, esta vez has cruzado la línea. Jennifer, no seas dramática, respondió Harold, limpiándose la boca con la servilleta como si nada hubiera pasado. Solo estoy siendo práctico. El niño tiene que entender las realidades sociales tarde o temprano. ¿Realidades sociales? Mi voz sonó más baja de lo que pretendía, pero cargada de una amenaza que hizo que Margaret finalmente levantara la vista del plato. Sí, Damel. Realidades. Harold se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa condescendiente en los labios. Algunas familias tienen tradiciones y normas que se remontan a generaciones. Y cuando se introducen elementos externos, hay que hacer ajustes. La elegante mujer dejó el tenedor en el plato con un sonido metálico que pareció resonar en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia ella,
Pero ella miraba directamente a Harold. Elementos externos, repitió suavemente. ¿Qué término tan interesante? Harold frunció el ceño, pareciendo darse cuenta por primera vez de que había público para su actuación. Bueno, Margaret me ha dicho que eres abogada, así que supongo que entiendes estas cuestiones de compatibilidad familiar. La mujer sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. En realidad soy jueza. La jueza Elizabeth Chen, del Tribunal de Derechos Civiles del Condado de Oakland. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el reloj de la pared marcando los segundos. Harold palideció visiblemente, y su arrogante confianza se evaporó como la niebla al sol de la mañana. Jueza, balbuceó Margaret, no sabíamos qué. Por supuesto que no lo sabían, respondió tranquilamente la jueza Chen, con la mirada aún fija en Harold. Margaret me presentó como amiga de la familia. Lo cual es técnicamente correcto. Soy amiga de la familia desde hace 15 años. Desde que su hijo, James, trabaja como secretario en mi tribunal. Marcus dejó escapar un sonido ahogado. James era primo suyo, y ahora todo tenía sentido. La jueza Chen no estaba allí por casualidad. Conocía a esta familia. De hecho, continuó la jueza, Margaret me invitó específicamente a conocerlos después de algunas conversaciones que tuvimos sobre dinámicas familiares complejas. Harold intentó recuperarse, forzando una risa nerviosa. Bueno, jueza, estoy seguro de que entiende que las familias a veces tienen diferencias de opinión sobre... ¿Sobre qué, exactamente? Su voz era tranquila, pero había acero en ella. ¿Sobre dónde debe sentarse un niño de 8 años en la mesa en función del color de su piel? Sentí que Tyler se acurrucaba más contra mí, con sus pequeños dedos agarrándose a mi camisa. Le acaricié el pelo rizado, esos mismos rizos que Harold siempre comentaba que había que domar. Por fin se estaba diciendo la verdad en voz alta en esa sala, con una voz que Harold no podía intimidar ni silenciar. Y me di cuenta de que este momento, este preciso momento, era el punto de inflexión que había estado esperando durante 3 años. Lo que Harold no sabía era que sus palabras cuidadosamente calculadas acababan de ser escuchadas por alguien con el poder de convertir la arrogancia racista en consecuencias legales reales. Y cuando descubriera exactamente cuánta influencia tenía la jueza Chen en la comunidad de Birmingham, sería demasiado tarde para cualquier disculpa. Harold intentó recuperarse del impacto, pero el sudor en su frente lo delataba. Jueza Chen, estoy seguro de que está sacando nuestras palabras de contexto. Esta es una conversación familiar privada sobre... Bueno, sobre compatibilidad y tradiciones. Compatibilidad, repitió ella, saboreando la palabra como quien prueba un vino en mal estado. ¿Y qué tradiciones justifican exactamente decirle a un niño que debe sentarse separado por motivos de raza? Jennifer estaba pálida, mirando entre su padre y la jueza como quien ve un accidente a cámara lenta. Margaret se había levantado de la mesa y estaba ocupada recogiendo platos, tratando desesperadamente de escapar de la tensión que envolvía la sala. Papá, susurró Jennifer, por el amor de Dios, deja de hablar. Pero Harold estaba en caída libre y, como muchos racistas cuando se ven confrontados, su primera reacción fue doblar la apuesta. Jueza, con todo respeto, las familias tienen derecho a sus preferencias internas. No estamos violando ninguna ley aquí. La jueza Chen colocó la servilleta sobre la mesa con deliberada precisión. Señor Whitman, en mis 15 años presidiendo casos de derechos civiles, he aprendido a reconocer patrones. Lo que he presenciado aquí esta noche no es una preferencia familiar, es discriminación sistemática que se normaliza delante de un niño. Tyler se acurrucó más contra mí y sentí que su respiración se aceleraba. A sus 8 años, no comprendía completamente la gravedad de la situación, pero sabía que algo estaba fundamentalmente mal. Sus pequeñas manos temblaban mientras se agarraba a mi camisa. Papá, me susurró al oído, ¿qué significa discriminación? Se me partió el corazón. Esta era una conversación que esperaba tener años más tarde, en un entorno controlado, no en la mesa de unos racistas a los que él llamaba familia. Hablaremos de eso en casa, campeón, le susurré, besándole la cabeza. Harold, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la conversación, intentó un enfoque diferente. Damel, sabes que siempre te he tratado con respeto. Quizás me expresé mal, pero mi intención era solo. ¿Qué intención? Mi voz cortó el aire como una navaja. La intención cuando dijiste que Tyler debía sentarse en la mesa de los niños, donde suelen sentarse las personas como nosotros.
¿O la intención cuando pasaste 3 años haciendo comentarios sobre cómo se estaba oscureciendo demasiado por su propio bien? El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír cómo se encendía el aire acondicionado en el piso de arriba. Marcus miraba fijamente el plato, como si pudiera desaparecer a través de la costosa vajilla. Margaret había dejado de recoger los platos y se había quedado paralizada junto al buffet, claramente aterrada. La jueza Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Thompson, esos comentarios sobre la apariencia se hacían con regularidad. Miré a Jennifer, esperando que hablara, que defendiera a nuestra familia como siempre hacía. Pero ella miraba a su padre con una expresión que nunca había visto antes. No era solo ira o decepción. Era auténtico asco. Responde, papá, dijo, con una frialdad en la voz que hizo que Harold retrocediera físicamente. Responde cuántas veces has hecho comentarios sobre el color de la piel de mi hijo. Jennifer, estás exagerando. Responde, estalló Jennifer, golpeando la mesa con tanta fuerza que la vajilla tintineó. ¿Cuántas veces has dicho que Tyler tuvo suerte de parecerse más a nuestra familia? ¿Cuántas veces has corregido su forma de hablar? ¿Cuántas veces has hecho que mi marido se sintiera como un extraño en su propia casa? Harold abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Por primera vez en 3 años, lo vi completamente sin palabras. La jueza Chen sacó una pequeña libreta de su bolso. Señor Whitman, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el historial de esos comentarios. Jueza, dijo Margaret finalmente, con voz temblorosa, quizás podamos resolver esto en familia. No es necesario. S.R.A. Whitman, la interrumpió la jueza con suavidad. Cuando un niño es objeto de discriminación racial en el entorno familiar, se convierte en una cuestión que va más allá de la resolución familiar. Fue en ese momento cuando algo en mí se rompió definitivamente. No era ira, era una claridad cristalina sobre lo que se había hecho con mi familia durante años. Tyler había crecido normalizando esos comentarios, interiorizando la idea de que había algo malo en quien era. Tyler, le dije suavemente, ¿puedes ir a jugar al salón? Los adultos necesitamos tener una conversación. Pero papá. Todo va a estar bien, hijo. Te lo prometo. Tyler dudó, pero finalmente salió de la sala. En cuanto oí sus pasos alejándose, me levanté de la silla por primera vez desde que había comenzado la cena. Jueza Chen, comencé, con una voz más firme de lo que había tenido en años, me gustaría formalizar algunas cuestiones. Harold palideció por completo. Damel, seamos razonables. ¿Razonables? Me reí, pero no había humor en mi voz. ¿Razonables como cuando le dijiste a mi hijo que las personas como nosotros debemos saber cuál es nuestro lugar? ¿Razonables como cuando pasaste 3 años intentando blanquearlo porque te molesta el color natural de su piel? Yo nunca dije eso. No. Saqué mi teléfono y empecé a rebobinar las grabaciones de audio. Porque tengo todas las conversaciones de los últimos 6 meses grabadas, Harold. Cada comentario racista, cada microagresión, cada vez que intentaste hacer que mi hijo se sintiera inferior. La cara de Harold se puso roja como un tomate. ¿Nos estabas grabando? Eso es una invasión de la privacidad. La jueza Chen levantó una ceja. En realidad, señor Whitman, en el estado de Michigan, solo una de las partes tiene que dar su consentimiento para grabar las conversaciones. Y teniendo en cuenta que estas grabaciones documentan una posible discriminación contra un niño. Jennifer me miraba con una mezcla de sorpresa y algo que parecía orgullo. Damel, ¿tú lo has grabado todo? No todo, respondí con calma. Solo los últimos 6 meses. Desde que Tyler empezó a hacer preguntas sobre por qué su abuelo siempre hacía comentarios sobre su aspecto. Marcus finalmente levantó la vista del plato. Dios mío, papá, ¿qué has hecho? Pero Harold estaba ahora en modo de ataque total, abandonando toda pretensión de civilidad. Están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Yo soy el patriarca de esta familia. Yo construí todo esto. Tengo derecho a expresar mis opiniones en mi propia casa. Sus opiniones, dijo fríamente la jueza Chen, constituyen un patrón documentado de discriminación racial contra un niño. Y eso, señor Whitman, no es una cuestión de derechos patriarcales, es una cuestión legal. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Harold se había cavado su propia tumba.
Cada palabra que salía de su boca estaba siendo catalogada por una de las jueces de derechos civiles más respetadas del condado. Cada justificación desesperada solo confirmaba el patrón de comportamiento que yo había documentado. Además, continué, sintiendo una confianza que no había experimentado en años. Harold, ¿quieres saber qué más he descubierto en los últimos meses? Me miró con creciente sospecha y miedo. He descubierto que no solo eres racista en casa, también lo has llevado a tu empresa. Hice una pausa, saboreando el momento, y he descubierto exactamente quiénes son tus principales clientes corporativos. La sangre se le fue de la cara a Harold tan rápidamente que pensé que se iba a desmayar. Damel, susurró Margaret, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que Harold tiene algunos contratos muy lucrativos con empresas que se toman muy en serio la diversidad y la inclusión. Empresas que estarían muy interesadas en saber cómo trata uno de sus proveedores a las familias multirraciales. Harold se agarró al borde de la mesa. No te atreverías. ¿Qué no me atrevería? Sonreí, y por primera vez en 3 años, fue una sonrisa genuina de alguien que finalmente tenía el poder. Harold, has pasado 3 años intentando enseñarme cuál es mi lugar en esta familia. Bueno, ahora es el momento de que aprendas cuál es el tuyo. La transformación en la sala fue instantánea. Harold, que minutos antes se comportaba como un rey en su castillo, ahora parecía un hombre que finalmente comprendía que sus acciones tenían consecuencias reales. Jennifer me miraba con una expresión que era en parte admiración, en parte alivio. Damel, ¿por qué nunca me contaste lo de las grabaciones? Porque necesitaba estar seguro de tener pruebas suficientes antes de actuar. Y porque, miré directamente a Harold, quería darle todas las oportunidades para cambiar antes de destruir su vida. La jueza Chen cerró su cuaderno. Señor Thompson, me gustaría programar una conversación formal con usted sobre estos asuntos. Y señor Whitman, se volvió hacia Harold, le recomiendo encarecidamente que busque asesoramiento legal. Cuando la jueza se levantó para salir, Harold hizo un último intento desesperado. Damel, somos familia. No puedes hacerme esto. Cogí a Tyler en brazos cuando volvió corriendo de la sala y miré a Harold a los ojos por última vez. Tienes razón, Harold. No puedo hacerle esto a mi familia. Pero sí puedo hacérselo a un racista que ha pasado 3 años intentando destruir la autoestima de mi hijo. Y fue en ese momento cuando supe, la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Pero ahora, por fin, tenía las armas adecuadas para ganar. La verdad es que llevaba planeando ese momento mucho más tiempo del que Harold jamás hubiera imaginado. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando Tyler regresó de la escuela preguntando si era cierto que las personas morenas eran diferentes de las personas normales. Un niño de 8 años repitiendo una terminología que solo podía haber aprendido en casa de la familia de Jennifer. Fue esa noche cuando empecé a documentarlo todo. No solo las grabaciones, eso solo fue el principio. Empecé a investigar a Harold de una forma que él nunca sospecharía. Al fin y al cabo, yo solo era el yerno callado que sabía cuál era su lugar, ¿no? Nadie imaginaría que un ingeniero civil tuviera las habilidades necesarias para desmontar por completo la vida de alguien. Pero Harold subestimó algo fundamental. Los ingenieros están entrenados para identificar puntos débiles en estructuras complejas. Y su vida era precisamente eso, una estructura compleja construida sobre cimientos podridos. El primer descubrimiento vino a través de registros públicos. Harold se enorgullecía de su empresa de consultoría inmobiliaria, Whitman y Associates, pero nunca mencionaba que el 70% de sus ingresos procedían de solo 3 clientes corporativos, Meridian Healthcare, Davidson Industries y Richmond Financial. 3 empresas que, casualmente, tenían políticas estrictas de diversidad e inclusión. El segundo descubrimiento fue aún mejor. Harold tenía un perfil en LinkedIn en el que se presentaba como defensor de las prácticas comerciales éticas e inclusivas. Incluso tenía publicaciones sobre la importancia de la unidad familiar independientemente de las diferencias, publicaciones que databan exactamente del periodo en el que estaba haciendo los comentarios más crueles sobre Tyler. Pero el descubrimiento que lo cambió todo vino de la mano de Jennifer. ¿Sabías que tu padre está intentando cerrar un contrato de 5 millones con Davidson Industries? Le pregunté casualmente durante la cena, hace 3 meses. ¿Cómo lo sabes?, respondió sorprendida. Le oí mencionarlo por teléfono el otro día. Parece importante. Lo que Jennifer no sabía era que yo había investigado exhaustivamente sobre Davidson Industries. No solo tenían un programa de diversidad premiado a nivel nacional, sino que la directora ejecutiva,
Patricia Williams, era una mujer negra que había construido su carrera luchando contra la discriminación corporativa. A partir de ese momento, mi plan tomó forma. Primero, documenté meticulosamente cada comentario racista. No solo grabándolos, sino catalogando fechas, contextos y testigos presentes. Creé una hoja de cálculo detallada que mostraba la escalada del comportamiento de Harold, especialmente después del nacimiento de Tyler. En segundo lugar, comencé a fotografiar discretamente los eventos familiares. Imágenes de Harold haciendo gestos despectivos cuando Tyler hablaba, expresiones de disgusto cuando mi hijo se acercaba, momentos en los que literalmente nos daba la espalda. Evidencia visual que complementaba perfectamente el audio. En tercer lugar, y lo más importante, comencé a construir una red. Margaret, mi suegra, no era mala, era cobarde. 3 décadas de matrimonio con Harold la habían condicionado a evitar los conflictos. Pero en las raras ocasiones en que hablábamos a solas, me di cuenta de que se avergonzaba del comportamiento de su marido. Damel, me dijo una vez, cuando Harold había salido a jugar al golf, sé que Harold a veces tiene opiniones anticuadas. Pero en el fondo, te quiere como a un hijo. Margaret, le respondí con suavidad, el amor no justifica el racismo. Y desde luego no justifica que mi hijo se sienta inferior por el color de su piel. Ella no respondió, pero vi lágrimas en sus ojos. Marcus, mi cuñado, era más directo. Durante una barbacoa familiar, me llevó aparte. Tío, siento mucho cómo os trata mi padre. Jennifer siempre está discutiendo con él por eso, pero él no cambia. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Marcus dudó. Pienso que eres un tipo increíble, que Tyler es mi sobrino favorito y que mi padre está siendo un idiota racista. Pero es mi padre, ¿sabes? Es complicado. No es complicado, Marcus. O defiendes lo que es correcto o te conviertes en cómplice. Fue a través de Marcus que descubrí la conexión con la jueza Chen. Trabajaba como secretario en el tribunal y mencionó casualmente que había una jueza que era una vieja amiga de la familia. ¿La jueza Chen los conoce?, pregunté. Conoce a mi madre desde la universidad. Se ha mantenido en contacto todos estos años. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Pero no era curiosidad. Era una oportunidad. Me llevó 2 semanas descubrir todo sobre la jueza Elizabeth Chen. Graduada en Harvard, especialista en derechos civiles, responsable de algunos de los casos de discriminación más importantes de Michigan en la última década. Y, lo que es más importante, conocida por su enfoque meticuloso e intransigente a la hora de proteger a los niños de entornos discriminatorios. La invitación a cenar no fue una coincidencia. Fue el resultado de 3 conversaciones cuidadosamente planificadas con Margaret, en las que le planteé la idea de que sería interesante conocer a su famosa amiga la jueza. Margaret, le dije durante una de esas conversaciones, siempre hablas de esa amiga tuya que se convirtió en jueza. A Jennifer y a mí nos encantaría conocerla. ¿Qué tal si la invitamos a una cena familiar? ¿Tú crees? Elizabeth está muy ocupada. Estoy segura de que agradecería una comida casera después de tantos casos difíciles en el tribunal. Mientras tanto, Harold seguía intensificando sus ataques, completamente inconsciente de que cada comentario cruel estaba siendo documentado por alguien que finalmente había dejado de ser una víctima pasiva. La semana anterior a la cena, llamó a mi casa. Damel, tenemos que hablar sobre Tyler. ¿Qué pasa con Tyler, Harold? Se está volviendo muy asertivo. Ayer mismo corrigió mi pronunciación de una palabra. Un niño no debería contradecir a un adulto de esa manera. Tyler tiene 8 años, Harold. Es normal que los niños hagan preguntas y correcciones. Es una cuestión de respeto. Y, francamente, creo que están criando al niño con, ¿cómo decirlo?, mucha actitud. Mucha actitud. Ya sabes a qué me refiero. Lo entendí perfectamente. Y fue en ese momento cuando supe que mi plan funcionaría exactamente como lo había planeado. Los que siguen nuestro viaje saben que a veces la verdadera fuerza no viene de reaccionar de inmediato, sino de prepararse meticulosamente. Si quieres ver cómo la paciencia estratégica puede transformar la humillación en justicia, no olvides suscribirte al canal. La noche antes de la cena fatal, revisé cada elemento de mi plan por última vez. Las grabaciones estaban organizadas cronológicamente. Las fotografías mostraban claramente el patrón de comportamiento. Los contactos corporativos estaban mapeados. La jueza Chen estaba confirmada para la cena. Pero el elemento más importante no era la evidencia ni la estrategia.
Era la transformación que había ocurrido en mí durante esos 6 meses de preparación. El hombre que aceptaba en silencio los insultos había muerto. En su lugar, había surgido alguien que comprendía que tolerar el racismo no es una virtud, sino complicidad. Y que proteger a mi hijo significaba no solo defenderlo, sino enseñarle que nunca, jamás, debía aceptar que lo trataran como inferior por ser quien es. Cuando llegó el momento de poner todo en marcha, no estaba nervioso. Estaba en paz. La paz de quien finalmente deja de huir y decide enfrentarse al monstruo de frente. Harold había subestimado al callado yerno durante 3 años. En unas horas, descubriría el verdadero precio de confundir la paciencia con la debilidad. Lo que no podía imaginar era que su caída no sería el resultado de la ira o el impulso, sino de una estrategia fría y una ejecución perfecta. Y cuando finalmente comprendiera el alcance total de lo que estaba perdiendo, sería demasiado tarde para cualquier tipo de reconciliación. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse muy, muy ruidosa. La jueza Chen se levantó de la mesa con la autoridad silenciosa que solo 15 años presidiendo tribunales pueden conferir. Señor Thompson, me gustaría ver esas grabaciones ahora. Cogí mi teléfono y navegué hasta la carpeta que había organizado meticulosamente durante los últimos 6 meses. Esta es de hace 3 semanas, dije, pulsando el botón de reproducción. La voz de Harold resonó en el elegante comedor. Tyler se está volviendo demasiado oscuro para su propio bien. Espero que cuando crezca comprenda que necesita compensar ciertas limitaciones naturales. El silencio que siguió fue absoluto. Margaret dejó escapar un pequeño gemido de horror. Marcus miraba a su padre como si estuviera viendo a un extraño. Esta no es, comenzó Harold, pero la jueza Chen levantó la mano. Hay más. Docenas. Pasé a la siguiente grabación. Esta es del mes pasado. Jennifer, tienes que entender que estás criando a Tyler de una forma muy liberal. Tiene que aprender cuál es su lugar en la sociedad antes de que sea demasiado tarde. Los niños como el que no aprenden los límites desde pequeños se convierten en problemáticos. Jennifer se cubrió la boca con las manos y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Papá, ¿tú realmente dijiste eso? Pero yo no había terminado. Y esta es de la semana pasada, Harold. Su propia voz llenó la habitación. Damel nunca será realmente parte de esta familia. La sangre negra es sangre negra, no importa cuántos títulos tenga. Tyler tendrá que elegir un bando tarde o temprano. Harold estaba pálido como una hoja de papel. Eso está sacado de contexto. ¿Qué contexto justifica decir que la sangre negra es sangre negra sobre tu propio nieto? La voz de la jueza Chen cortó el aire como una navaja. Fue en ese momento cuando comencé la fase 2 de mi plan. Harold, mencionaste que tienes una reunión con Patricia Williams, de Davidson Industries, el jueves, ¿verdad? Me miró con creciente sospecha. ¿Cómo sabes lo de la reunión? Porque ayer la llamé. Harold se quedó completamente pálido. ¿Qué has hecho? Llamé a Patricia Williams, directora ejecutiva de Davidson Industries. Tuvimos una interesante conversación sobre las políticas de diversidad corporativa y cómo eligen a sus proveedores. Harold se agarró al borde de la mesa. Damel, no puedes. Nuestra reunión es por $5 millones. Sé exactamente de qué trata tu reunión. Y sé exactamente lo que Patricia Williams piensa de las personas que hacen comentarios racistas sobre niños de 8 años. Jennifer nos miraba a los dos como si estuviera viendo un partido de tenis mortal. Damel, ¿qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace 3 años. Volví a coger mi teléfono. También llamé a Meridian Healthcare y Richmond Financial. Empresas que, casualmente, tienen programas de diversidad muy estrictos. Marcus finalmente encontró su voz. Por Dios, papá. Esos son tus 3 mayores clientes. Eran tus 3 mayores clientes, le corregí suavemente. Harold se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Has destruido mi empresa. 20 años de trabajo. No he destruido nada, Harold. Solo he informado a las personas adecuadas sobre quién eres realmente. La jueza Chen había permanecido en silencio, pero ahora se dirigió a Harold con una frialdad profesional que hizo que el aire de la sala pareciera más denso. Señor Whitman, además de las implicaciones personales de lo que acabo de escuchar, aquí hay cuestiones legales graves. La discriminación contra un niño por motivos de raza constituye. Legal, estalló Harold. Esta es mi casa.
Mi familia. Tengo derecho a mis opiniones. Sus opiniones se convirtieron en acciones discriminatorias que afectaron al bienestar de un niño, respondió la jueza con calma. Y ahora, con estas grabaciones como prueba. En ese momento sonó mi teléfono. Miré la pantalla y sonreí. Es Patricia Williams. Contesté con el altavoz. ¿Damel? Soy Patricia. Acabo de terminar de escuchar las grabaciones que me enviaste. Quiero ser muy clara. Davidson Industries no hará negocios con personas que demuestren prejuicios raciales documentados. Harold intentó hablar, pero Patricia continuó. Además, compartiremos esta información con nuestra red de socios corporativos. La comunidad empresarial de Birmingham debe saber de este tipo de comportamiento. Patricia, Harold finalmente logró decir, con la voz entrecortada, puedo explicarlo. Señor Whitman, no hay explicación para decir que un niño de 8 años debe saber cuál es su lugar por el color de su piel. Nuestra conversación ha terminado. La llamada se cortó. El silencio en la sala era ensordecedor. Harold me miraba como si le acabara de arrancar el corazón del pecho. Lo has planeado todo, susurró. Cada segundo de los últimos 6 meses. Pero, ¿por qué? Somos familia. Fue Jennifer quien respondió, con una voz cargada de un dolor que me partió el corazón. La familia no le hace eso a la familia, papá. La familia no pasa 3 años intentando que un hombre se sienta inferior por el color de su piel. La familia no le dice a un niño que tiene que saber cuál es su lugar. Margaret finalmente habló, con voz temblorosa. Harold, ¿cómo has podido decir esas cosas horribles sobre Tyler? Es nuestro nieto. Solo estaba. Quería que entendiera las realidades del mundo. ¿Las realidades? Mi voz sonó más alta de lo que pretendía. La única realidad que Tyler necesita entender es que es querido, valorado y que nunca, jamás, debe aceptar que lo traten como inferior por ser quien es. La jueza Chen se dirigió hacia la puerta, pero se volvió una última vez. Señor Whitman, recibirá una notificación oficial sobre una investigación de los servicios sociales en las próximas 48 horas, teniendo en cuenta las pruebas de un entorno discriminatorio. Investigación, gritó Harold. No puede hacer eso. De hecho, sí puedo. Y lo haré. Cuando la jueza se marchó, Harold se volvió hacia mí con una expresión de puro odio. Lo has destruido todo. Mi empresa, mi reputación, mi familia. No he destruido tu familia, Harold. La he salvado. Tyler apareció en la puerta de la sala, claramente asustado por los gritos. Corrí hacia él y lo cogí en brazos. Papá, ¿por qué grita todo el mundo? Miré directamente a Harold mientras respondía a mi hijo. Porque a veces los adultos tienen que aprender lecciones importantes sobre cómo tratar a las personas con respeto. Harold hizo un último intento desesperado. Damel, por favor. Podemos resolver esto. Yo puedo cambiar. Has tenido 3 años para cambiar, Harold. 3 años de oportunidades para tratar a mi hijo con dignidad básica. Tú elegiste el racismo cada vez. Cogí a Tyler y caminé hacia la puerta. Jennifer nos siguió, con las lágrimas ahora fluyendo libremente. Damel, lo siento mucho. Debería haberlo detenido antes. Siempre me has defendido, Jen. Pero esta vez, tenía que defenderme solo. Cuando llegamos al coche, Tyler me miró con esos ojos grandes y serios. Papá, el abuelo Harold ya no va a decir cosas malas de nosotros. No, campeón. Ya no tendrá esa oportunidad. Mientras conducíamos hacia casa, mi teléfono volvió a sonar. Era un número que no reconocí. Señor Thompson, soy James Morrison, de Meridian Healthcare. Nos hemos enterado de la situación con Harold Whitman. Me gustaría hablar con usted sobre algunos contratos de consultoría que podrían interesarle. Sonreí por primera vez en años. La fase 3 de mi plan estaba oficialmente en marcha. Harold había perdido a sus 3 principales clientes. Pero yo acababa de ganar mi primero. La guerra estaba lejos de terminar, pero la primera batalla era definitivamente mía. 3 meses después, Harold se declaró en quiebra. La investigación de los servicios sociales dio lugar a una supervisión obligatoria cada vez que Tyler visitaba a sus abuelos. Las empresas de Birmingham crearon una lista informal de proveedores problemáticos que circuló rápidamente por la comunidad empresarial. Pero la consecuencia más devastadora vino de donde Harold menos esperaba, su propia familia.
Jennifer pidió el divorcio a sus padres. No puedo seguir fingiendo que no veo quién eres realmente, papá, dijo durante nuestra última conversación telefónica con Margaret. Marcus dejó de hablar con su padre por completo. Has destruido nuestra familia por racismo, fueron sus últimas palabras a Harold antes de mudarse a Seattle. Margaret, después de 35 años de matrimonio, finalmente encontró su voz. Harold, o buscas ayuda profesional o yo también me voy. Comenzaron una terapia de pareja, pero el daño ya estaba hecho. ¿Y yo? Mi empresa de consultoría creció un 400% en 6 meses. Patricia Williams, de Davidson Industries, se convirtió en mi mentora y principal inversora. Meridian Healthcare me ofreció un contrato de exclusividad que superaba todos los contratos que Harold había perdido. Tyler floreció de una manera que me emocionaba a diario. Sin los constantes comentarios sobre su apariencia, se volvió seguro, elocuente y orgulloso de quién era. Papá, me dijo el domingo pasado, gracias por protegerme del abuelo Harold. ¿Cómo sabías que te estaba protegiendo? Porque solo te enfadaste de verdad cuando él me habló. Antes de eso, siempre te quedabas callado. Pero cuando se trataba de mí, luchabas. La sabiduría de un niño de 8 años me dejó sin palabras. La jueza Chen se convirtió en una amiga de la familia. Me invitó a dar charlas en seminarios sobre documentación de la discriminación y defensa de los derechos civiles. Damel, me dijo después de una de esas charlas, has convertido el dolor en propósito. Eso es algo poco común. Harold intentó ponerse en contacto conmigo varias veces. Mensajes desesperados hablando de malentendidos y segundas oportunidades. Nunca le respondí. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer en cenizas. La lección más importante que aprendí fue que tolerar el racismo no es una virtud, es complicidad. Cuando permites que alguien normalice la discriminación, especialmente contra tu propio hijo, no estás manteniendo la paz. Estás enseñando que algunos seres humanos valen menos que otros. Tyler tiene ahora 9 años y está aprendiendo 3 idiomas. Cuando la gente hace comentarios sobre su aspecto, él responde con educación y firmeza, gracias por el comentario, pero estoy muy contento siendo exactamente quien soy. Harold lo perdió todo, su empresa, su familia, su reputación y el respeto. Yo gané todo lo que realmente importaba, dignidad, un propósito y un hijo que sabe que nunca tendrá que aceptar que lo traten como a un inferior. La venganza no fue destruir a Harold. Fue construir un mundo en el que Tyler pudiera crecer sabiendo que su color, su cultura y su identidad son motivos de orgullo, no de vergüenza. Si esta historia de resistencia y transformación te ha conmovido, suscríbete ahora al canal. Tenemos docenas de historias sobre personas que han transformado la humillación en poder, el dolor en propósito y la discriminación en justicia. Al final, Harold tenía razón en una cosa, Tyler realmente necesitaba aprender sobre su lugar en el mundo. Solo que no esperaba que ese lugar fuera en la cima.